¿A alguien le ha tocado la lotería alguna vez? A ver, los pecadores que juegan. Qué forma de ver el pecado, ¿eh? ¿Para que te tocó una vez? ¿Cuánto te tocó? Padre Santo, bendice a Adriana. ¿Tú también? Cuando jugabas en... No, no ahora, no ahora. Esa es buena, Pacho, esa es buena. Muy bien. Cuentan, porque yo nunca lo he vivido y tampoco he tenido a alguien cerca para experimentarlo, pero cuentan que al que le toca la lotería, en un breve plazo se arruina. ¿La habéis oído? Qué interesante, ¿verdad? O sea, te dan 1.000.000 de euros y en 3 años estás completamente arruinado. ¡Qué estúpido! ¿Cuántos querrían 1.000.000 de euros aquí? Sharabakandara. Ay, no, yo soy cristiano, yo me conformo con sustento y abrigo. Todos querríamos 1.000.000 de euros. Y hay algo muy interesante en cuanto a estas cosas, y es que nos damos cuenta que el ser humano luchamos continuamente con un problema de administración, lo que llamamos mano rota. ¿Habéis escuchado alguna vez esa expresión? Este es un mano rota. ¿Qué es un mano rota? Gasta, 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 gasta. Ay, esas tarjetas famosas que te dan lo que no tienes, pero después te saca los ojos durante muchos años. Ay, de esas personas que ganan, ganan y ganan y ganan y nunca tienen, nunca tienen, nunca tienen. Qué curioso, ¿verdad? Mira, en la palabra de Dios encontramos una palabra muy importante y es la que vamos a compartir hoy, sobre lo que vamos a estar compartiendo, que es administrar. Dile al que está a tu lado, ¿sabes administrar? Ay, veo algunas sonrisas, sobre todo las esposas mirando a los esposos. Aunque ya sepa la respuesta, pregúntale, aunque sea para el vídeo nada más. Mira, las bendiciones de Dios van en relación a nuestra capacidad de administrar. Y voy a tratar de hacerte una semejanza más natural para que podamos entender. ¿Cuántos padres hay aquí y madres? Muy bien, pues a ti, padre, madre, si tú le das a tu hijo de 8 años la economía de la casa, lo más probable es que al día siguiente vas a ver todo el salón repleto de monopatines o de bicicletas o de juguetes, porque el niño piensa que ahí es donde debe ir la economía de la casa, ¿verdad? El día que tú te casaste, generalmente, o lo más normal, es que tú y tu esposa o tu esposa y tú entrasteis en un conflicto de cómo administrar vuestro hogar. Yo es que creo que hay que invertir aquí, yo es que creo que mejor hay que meterlo aquí, yo es que creo que mejor aquí. ¿Os ha pasado? Cuando tenéis el primer hijo, pasa absolutamente lo mismo. Entramos de nuevo en un conflicto administrativo. Yo es que quiero que el niño se quede con mi padre, no, yo quiero que se quede con el mío, no, pues mejor lo mandamos a la China, no, mejor lo mandamos al otro lado, no, pues, ¿verdad? Y continuamente nos vemos expuestos a un problema de administración. Pero realmente cuando pedimos al Señor, Señor, danos, Señor, envíanos, Señor, muéstranos, Señor, queremos ser parte y formar parte de la extensión de tu reino, continuamente vamos a ver esa palabra que vendrá una y otra vez. Porque las cosas que Dios nos da pasan por un filtro que se llama administración. Así que nosotros que le pedimos al Señor que abra las ventanas de los cielos y que traiga provisión, aleluya,
Dios nos está diciendo, ¿y qué tal administrador eres? Al Señor que le pedimos, Señor, los más jóvenes, ¿no? A mí dame una guapita así con el pelo largo, rubiota, ojos verdes. Así que ame al Señor, así que quiera servirle. Y el Señor está mirando y diciendo, ¿y tú qué? Ni lees tu Biblia. Hay muchos listos aquí. Pero mira, nuestras peticiones siempre tienen que ir acordes a nuestra capacidad de administrar. Porque Dios, que es sabio, no nos dará más de lo que podamos soportar. Pero esa declaración y esa palabra que encontramos en las Escrituras no solamente va en relación a las dificultades de tu vida o los problemas de tu vida, va también en relación a las bendiciones de tu vida. No hay nada peor que darle a un mano rota la economía de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca va a haber dinero. Nunca va a haber suficiente. Y por eso es importante, y es una palabra extraña que vamos a compartir juntos, porque la administración de alguna forma nos envía o nos expone al avance del reino de Dios. No podemos estar, no podemos servir, no podemos avanzar en el reino de Dios si no aprendemos a ser administradores de lo que Él nos da. ¿Me sigues? Pues vamos a ir a las Escrituras y vamos a empezar con un texto en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 32. Hoy va a ser una predicación un poquito cargada de información, pero es importante y siento que realmente Dios me está hablando mucho en este tiempo, para este año, sobre este tema. Debemos ser buenos administradores, porque en relación a ello Dios nos dará o no nos dará, porque Él es sabio. ¿Me sigues? Vamos a leer lo que pone ahí. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué increíble texto. Todos sabemos que el libro de Hechos nos revela el nacimiento de la iglesia. El libro de Hechos muestra lo que la iglesia primitiva, la primera iglesia, empezó a vivir y empezó a conocer y empezó a practicar. Y cuando leemos las Escrituras en el libro de Hechos vamos a ver que es una iglesia que cada día era fortalecida. Era una iglesia que crecía continuamente y milagrosamente. Una iglesia que para ti y para mí es un ejemplo a seguir. Lo que encontramos en el libro de Hechos son llaves que van a ayudarnos a abrir puertas en este tiempo para ver la bendición de Dios cayendo sobre nosotros. Y este versículo con el que quiero comenzar en esta mañana nos está hablando de algo muy importante. No hay nada peor para alguien que Dios llama a ser administrador, de estar con personas que no caminan en un mismo corazón y que no caminan hacia una misma dirección. Cuando la palabra de Dios nos habla del yugo desigual, muchas veces lo relacionamos solamente a una relación amorosa, matrimonial. Le decimos a nuestros jóvenes, les enseñamos, no te cases con una mujer, no te cases con un hombre que no ama al Señor, porque va a ser un conflicto. ¿Por qué? Porque tú vas a ver hacia allá y tu pareja va a estar viendo hacia allá. Y es difícil administrar algo en lo que las direcciones son opuestas. Hay muchos de los que están aquí saben muy bien de lo que les estoy hablando. Porque es algo que duele, es algo que trae consecuencias, es algo que atrae ese espíritu de división, del cual muchas veces hemos visto en iglesias que se ha introducido y ha roto, ha machacado la obra de Dios. Un espíritu de división muchas veces se filtra por una iglesia que no sabe administrar. Y una iglesia que no sabe administrar, el primer punto, y lo puedes apuntar ahí bien, es una iglesia que necesita caminar en unidad. Una iglesia que necesita caminar con un mismo corazón.
Una iglesia que necesita caminar hacia un sentido de tener todo en común. Y es difícil en esta sociedad, y encima esta sociedad europea, donde estamos tan podridos por el materialismo, donde estamos tan corrompidos por el hecho de decir esto es mío, esto me pertenece, esto yo me lo gané. Yo me acuerdo cuando era pequeñito íbamos a retiros de iglesia o íbamos a salidas al campo y mis padres hacían de comer para su familia y para el resto de la iglesia. Ellos discutían al final porque al final daban tanto que ni para nosotros había. Pero no voy a hablar de sus pecados. Porque dije que no iba a hablar. Pero la realidad es que, iglesia, necesitamos entender que para avanzar en este año necesitamos tener un mismo corazón. Tú no puedes seguir estando a gusto si tú tienes un conflicto o un problema con un hermano, con una hermana de la iglesia que no terminas de solucionar. No puedes avanzar y déjame decirte algo, Dios no te puede bendecir porque va en contra de lo que su palabra enseña, porque Él dice, ¿cómo me puedes amar a mí si no amas a tu hermano que sí le ves y a mí no me ves? Iglesia, no podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a ser cristianos. Hay un cristianismo, hay un evangelio que da poder, ejerce poder, envía poder, desata poder y todo comienza por una iglesia unida. Así que en este año que queremos ver crecimiento, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, porque eso significa que almas van a ser salvadas, que gente va a entregar su corazón al Señor. Eso es crecimiento. No es un nombre, no es un logo, no es marketing, es el Señor haciendo su obra. Y ya hemos visto que la palabra administrar tiene mucho que ver con lo que Dios da o no termina de dar. Yo estoy cansado de ver una iglesia que no tiene poder. Porque mira, si tú vas a las escrituras, tan solamente te lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que estos hombres, y en versículos anteriores a este que hemos leído, dice la palabra que eran hombres del vulgo, eran hombres normales, ni habían ido al colegio, no habían hecho la EGB, nada. Esos hombres que parecían tontos, que parecían absurdos, que parecían idiotas en medio de la sociedad, Dios lo cogió para avergonzar a los sabios. ¿Y sabes por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos. ¿Y por qué estaba sobre ellos? Porque ellos estuvieron dispuestos, a pesar de sus diferencias, a caminar en un mismo corazón y hacia una misma dirección. Y después vemos también conflictos, porque no vamos a ser hipócritas. Los humanos generamos conflictos. Muchos. Una vez una persona le invité a la iglesia y me dijo, no voy porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Le digo, claro que sí, los hay. ¿A que sí? Sí, los hay. Por eso si tú vienes tendremos uno más. Se quedó un poquito. Yo, claro, hay pecado en la iglesia, claro, y si vienes habrá otro pecador más que peca. Hay mucho listillo también, así si vienes tú, pues también tenemos otro más. Porque somos hijos de Dios, santos, consagrados a Él, y estamos en un camino con el Señor. Y algunos tienen todavía un problema con la mentira, otros tienen un problema todavía con el dinero, otros tienen un problema con vicios, otros tienen problema, pero esta es la casa del Señor y aquí venimos a que el Señor siga su obra en nosotros. Pero es muy importante tener un mismo corazón. Es muy importante caminar y remar juntos hacia una misma dirección. Porque si no, estaremos creando entre nosotros una brecha de división. Y ¿sabes qué? Dios no quiere traer sus riquezas. Y cuando hablo sus riquezas, es una palabra que voy a decir mucho esta mañana. No estoy hablando de dinero solamente. Estoy hablando de dones, estoy hablando de visitación, estoy hablando de unción, estoy hablando de todo lo que Dios es y nos da. Esto va a tener mucho que ver con nuestra capacidad de caminar
unidos, unidos. Yo discuto mucho con mi mujer, pero entiendo que en nuestras discusiones, en nuestros conflictos matrimoniales, yo sé que vosotros aquí ninguno tenéis, pero yo me doy cuenta de que la división no puede ser una opción. Tenemos que seguir adelante. Y hay conflictos que se arreglan más fáciles y otros llevan un poquito más de tiempo, ¿verdad? Los que estáis casados sabéis de lo que os hablo. Y hay que tener paciencia en esto. Y lo que te quiero enseñar con este ejemplo es que hay conflictos dentro de la casa del Señor que a veces lleva tiempo. A veces un hermano dice, es que ese hermano no hay quien la aguante. Oye, ¿te has preguntado si alguien te aguanta a ti? ¿Me explico lo que quiero decir? Y no me voy a adelantar a otro punto que voy a hablar un poquito más adelante. Quédate con esto, un mismo corazón, una misma dirección. Porque si no, estamos sembrando sobre una brecha de división. ¿Estás conmigo? Ok, pues en esta mañana quiero separar la palabra administración desde una perspectiva interna. Di, yo soy administrador. Dilo. Yo quiero ser un administrador. Y vamos a ver también una perspectiva externa. Porque hay gente que quiere administrarlo de fuera, pero no es capaz de administrarse a sí mismo. ¿Me has escuchado? Hay gente que tiene solución para todo lo que hay fuera, pero no tiene soluciones para sí mismo. Y se administra de dentro hacia afuera y nunca desde fuera hacia adentro. Y la palabra de Dios nos dejó algunos textos como, ¿cómo puedes siempre ver la paja del ojo de tu hermano y no te ves la viga que tienes en el tuyo? ¿Verdad? Primero aprende a administrar tu viga en el ojo y después Dios te pondrá para administrar la pajita que tiene el ojo de tu hermano. ¿Me sigues? Ok, pues vamos a ir al primer punto desde la perspectiva interna y para ello vamos a ir a Hechos, ahí donde estamos, pero al capítulo 2, versículo 40, vamos a empezar en el 38, dijo Pedro así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, y solo entonces, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro, que empieza a ejercer su ministerio, nos va a hablar para mí un punto muy importante sobre la perspectiva interna de cómo administrar. Y yo me doy cuenta que para tener una capacidad de administración según el corazón de Dios, yo tengo que tener una continua vida de arrepentimiento. Continua. Escucha, esto no es, hay personas que hemos orado por liberación y se piensan que de esa sesión que fue traumática, vivieron liberación y salen diciendo, yo ya fui liberado. Y tú por dentro estás pensando, ¿y lo que te queda? Pero no lo dices, dejas que Él solo se dé cuenta. Pero así es como Dios funciona con nosotros. Nuestra vida es un continuo proceso. Nuestro caminar es desde que nacemos hasta que morimos. Y en todo ese caminar, en todo ese proceso, la palabra que continuamente tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento nos conecta a la humildad, a ir en contra de la soberbia en nuestra vida. Y esto tiene mucho que ver a veces con los temperamentos que tenemos como persona. Los temperamentos que no es algo que nosotros fabricamos, sino que Dios nos creó con ellos. Así fuimos. Pero a veces se convierte en un problema. ¿Sabes lo que a veces es un problema también? Nuestra vida, lo que hemos vivido.
A veces fundamentamos lo que somos en lo que yo conseguí, en lo que yo llegué a hacer, en lo que yo construí, y nos damos cuenta que si no aprendemos a tener un corazón humilde, tarde o temprano, la ola viene y nos destruye. Porque si algo he aprendido de Dios, es que a Dios le gusta llevarse siempre la gloria. Y eso es lo correcto. Por eso, mira, no podemos ser una iglesia que administre las cosas de Dios. No podemos ser una iglesia que administre el poder de Dios si no somos una iglesia humilde. Si no somos una iglesia quebrantada. Si no somos una iglesia que sabe venir al altar continuamente. Continuamente. Yo me he dado cuenta que se hace más llevadero mis conflictos personales con mi esposa cuando tengo un corazón humilde. ¿No os ha pasado? Me he dado cuenta que me puedo llevar mucho mejor con mi vecino si soy humilde. Me he dado cuenta que puedo avanzar en mi vida profesional de mejor manera si soy humilde. La humildad es poder. ¿Y tú qué piensas? O yo que en momentos he pensado que el ser humilde, cuando la palabra de Dios nos dice, te dan una torta, pon también la otra mejilla para que ahí venga el resto. Decimos, pues no. Yo confieso, esta semana pasada le dije a alguien, soy cristiano pero no tonto. ¿No lo has dicho nunca? No confieses, déjame a mí pecar. Pero yo sé con qué corazón estaba diciendo eso, y era un corazón soberbio. Porque es cierto, soy cristiano y no tonto, pero en ese momento le estaba tratando de decir, si te tengo que meter una bofetada, te la meto. Pero soy pastor de Iglesias Sin Fronteras allí. ¿Me entiende lo que quiero decir, iglesia? Mira, una y otra vez, Dios nos va a estar hablando sobre no permitir a nuestro corazón ser soberbio, ser humildes. Arrepintámonos de todo lo que no está bien, cada día, cada día. Y ese es el primer punto que nos habla de la perspectiva interna de cómo convertirnos en buenos administradores de las cosas de Dios. Todo empieza por aquí, un corazón humilde. Amén. Vamos al punto número 2. Un poquito más adelante, en el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es importante entender que nosotros necesitamos ser diferenciados entre los que son hijos y los que no son hijos. Cuando uno pasa desapercibido en un entorno hostil, algo no está funcionando bien. Porque rápidamente, por ejemplo en México, que son más oscuritos, o bueno, aunque yo me he quedado extrañado yendo allí, hay gente con ojos azules y muy rubias y muy rubios. Esos no sé cómo llegaron allí. ¿Qué pasó, Josué? Son de la parte de México que no está aceptada. Bueno, pero normalmente cuando llega allí un holandés o llega allí un alemán, rápidamente le ves que sale del contexto. Ves esta medida media y de repente tienes a uno así levantado entre toda la sala y dice, ese no es de aquí. Muchas veces no nos damos cuenta que el evangelio es algo que nos caracteriza. El evangelio en nosotros tiene que producir algo diferente en el entorno en el que vivimos. A ti te tienen que contratar porque tú eres diferente a todas las citas que tuvieron antes. Porque tú transmites paz, tú transmites seguridad, tú transmites fidelidad. Y tenemos que ser así. Un administrador es alguien que entiende lo que este versículo nos está tratando de expresar. Ser salvos, ser rescatados de esa generación. Es decir, cuando Dios viene a nuestra vida, Él toca nuestro corazón, tú y yo no podemos ser los mismos. Tiene que cambiar nuestra forma de hablar.
Tiene que cambiar nuestra forma de actuar, tiene que cambiar nuestra forma de decidir, tiene que cambiar nuestra forma de reaccionar. Ahora, del dicho al hecho, ahí estamos. O por lo menos eso espero. Pero eso es algo que va a atraer sobre nosotros el hecho de que Dios confíe ciertos dones, cierta unción sobre nuestra vida. ¿Cuál era el primer punto? Humildad. Segundo punto, bueno, lo tenemos un poquito. El primero es una vida de arrepentimiento, humildad. La unidad era la introducción. Me estáis destrozando la predicación. Da igual los puntos, vamos a seguir. Mira, vamos a seguir leyendo un poquito más abajo en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto lo hemos leído ya en alguna ocasión aquí, pero mira, el versículo 41 nos da otra clave. Recibir la palabra. Yo te puedo mostrar la palabra y tú la puedes ver, tú la puedes incluso tener en tus manos, pero no haberla recibido. Tú puedes invitar gente a casa, pero no recibirla. Tú puedes estar en un lugar donde se está dando una enseñanza, pero no recibirla. ¿Me explico lo que quiero decir? Es un tiempo en el que debemos entender que alguien en quien Dios quiere confiar sus dones, su poder, su gloria, es una persona que ha recibido la palabra. Y la palabra recibir nos está hablando de práctica, nos está hablando de prestar una especial atención. Nos está hablando de dedicarle todos nuestros sentidos a lo que estamos haciendo. Es hacer que esa palabra no entre por un oído y salga por el otro. Eso es recibir la palabra. Hay personas que tienen la palabra aquí, pero no la han recibido. ¿Y sabes la diferencia entre alguien que sabe palabra o recibe palabra? El que recibe la palabra quizá no sabe mucho de la palabra, pero lo que ha sabido la practica, la lleva a cabo, hace que ejerza poder esa palabra. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo en este año. Y no solamente en este año, sino en todos los que están por venir. No tenemos que ser oidores de la palabra, tenemos que ser aquellos que reciban la palabra, los que lleven la palabra a la acción. No te preocupes tanto de saber, sino preocúpate de practicar. ¿Me sigues, iglesia? Siguiente punto. En el versículo 42 hemos leído, perseveraban en la doctrina. Muchas veces oís de mi boca esta palabra. Para mí es un fundamento de mi vida, la perseverancia. ¿Sabes quién tiene éxito en la vida? El que persevera. No hay otra, No hay otra. Solamente aquel que toma una decisión y que camina duramente, arduamente, perseverantemente en su decisión, es alguien que consigue llegar hasta el final de su decisión. En nuestro matrimonio es así. En nuestro trabajo es así. En la iglesia es así. No abandones. Porque mira, Dios quiere una vez más depositar su gloria, su unción, sus dones sobre personas que sepan perseverar. Ahora, no perseveramos en cualquier cosa, porque a veces podemos perseverar en un pecado, ¿sí o no? A veces podemos perseverar en una actitud incorrecta, ¿sí o no? A veces podemos perseverar en cosas que no son justas, ¿sí o no?
¿En qué hay que perseverar? Porque ese versículo nos está hablando sobre qué tenemos que prestar una especial atención y perseverar. Persevera en la doctrina. Ahora, la doctrina es una palabra muy comprimida de lo que Dios nos quiere hablar. La doctrina nos está hablando del corazón de Dios. Pero en el corazón de Dios está todo el plan de redención de Jesucristo. Jesucristo que vino sobre la tierra y que nos mostró con su propia vida cómo caminar según el corazón de Dios hasta que llegó a la cruz, y llegando a la cruz culminó con su objetivo, que fue salvar esta humanidad, a ti y a mí, porque decidimos que Él fuese nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sabes qué es la doctrina? Entender que cuando Jesucristo vino a la tierra para hacer esa labor y terminar con esa labor, lo que hizo sobre ti y sobre mí es sencillamente otorgarnos la oportunidad, otorgarnos la herencia de continuar lo que Él comenzó. Y por eso hacemos discipulado. Hacemos discipulado porque yo no puedo hablar de un Jesús que no conozco. Solamente si tú te quedas a la entrada vas a poder decir, pues mira, Dios es amor y Dios es amor y tengo un gozo, y Dios es amor y tengo un gozo y ya. Pero a medida que vamos descubriendo la palabra y que vamos descubriendo quién es Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de poder expresar quién es Él va a ser mucho más amplia. Y eso es doctrina. ¿Sabes lo que es doctrina también? Servirle. Porque cuando entendemos que estamos en el camino del Señor, tú y yo sabemos que nadie tiene que estar detrás de nosotros para decir, oye, invierte en tu iglesia, sirve en tu iglesia, ponte en marcha. No es por la iglesia, es por la doctrina. Porque es necesario que esa doctrina que habla de nuestro Señor y nuestro Salvador llegue a todas las naciones, a todos los rincones donde tú y yo estamos. ¿Y cómo va a llegar si su iglesia no se mueve? Por eso es importante entender, la perseverancia tiene que ser sobre todo lo que engloba la doctrina, lo que Cristo empezó y lo que Él nos otorgó como herencia para seguir cumpliendo con su propósito. ¿Me sigues? ¿En qué más, iglesia? Lo pone ahí, dice, en la comunión unos con otros. ¿A cuántos les gusta estar con sus amigos? Pero yo te estoy hablando de esos amigos que de repente llega y estás en calzoncillos y no te importa. Esos amigos. O sea, los amigos de confianza, ¿eh? Porque hoy en día la palabra amigo es tan abstracta, esa es mi amiga. Ah, ¿y cuándo la conociste? Esta mañana. Oh. Bueno, tenemos perspectivas diferentes de lo que significa ser amigo. Pero alguno tiene un amigo así que dice, bueno, él cuando llega hasta su casa. ¿Sí? Qué bueno. Pues mira, este texto nos está hablando, esta frase, la comunión unos con otros, no nos está hablando de la comunión con los amigos. Si no, habría puesto eso. Unos con otros nos está hablando del conjunto de los hijos de Dios. Los restos del cuerpo, aquellos que a veces ni ves. O sea, tú que eres parte de este cuerpo, pues que sepas que tienes un hermano que es una uña de la mano derecha, del dedito pequeñito. Y a veces ese hermano, pues mejor tenerlo lejos. Parece que no nos sirve de mucho. Parece que no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros, hay personas con las que no hay feeling. ¿Sí o no? Hay personas que nos cuesta, que estamos un ratito con él o con ella y decimos, Padre, cuando te pedí paciencia, ahora sé por qué me has enviado a esta. ¿Verdad? Hay hermanos así, los típicos hermanos que te hacen bromas un poquito pesadas.
De repente estás comiendo y te dan un pellizco y dices, ¡ah! ¡Ah, hermano! Y por dentro están pasando palabras de maldición. Se te cortan la mano. O hermanos tan negativos que no quieres estar con ellos. ¿Qué tal, hermano? Estoy destrozado, qué asco de vida, no hay que... ¿Verdad? Y tú que llegabas ese día un poco triste, termina de hundirte ese hermano. Gracias, Señor, por mi hermano. O sea, ese es el cuerpo de Cristo. Eso somos su iglesia, somos tú y yo. Y la comunión con las personas con las que nos llevamos bien, con las que compartimos algo, es fácil estar, pero hay poder cuando hacemos un esfuerzo y perseveramos también en esa comunión unos con los otros. Cuando invertimos nuestra vida en invitar a un hermano que no quieres invitar a tu casa porque sabes que nunca se va, pues a ese invítale a desayunar. Así tenéis todo el día. Ya él y yo aprendimos. A veces invitábamos a cenar a alguien, se quedaba hasta las 3 de la mañana y estaba hablando y tú haciendo un esfuerzo por abrir los ojos. Hasta que te hace una pregunta y de repente despiertas. Sí. Bueno, no voy a confesarlo. Si te invito a cenar es que sé que te vas pronto. Es una broma. Pero seguimos. Hay otra frase poderosa aquí. Dice el partimiento del pan. Mira, el partimiento del pan a mí me conecta a la revelación de lo que Cristo vino a hacer. El partimiento del pan, dice su palabra, que cuando meditamos en el pan y el vino, cuando hay un partimiento del pan, dice, este es mi cuerpo que fue quebrantado por cada uno de vosotros. ¿Sabes lo que he aprendido en mi caminar con el Señor? Que continuamente yo tengo que estar en una perspectiva de compartir. Compartir lo que yo soy, compartir lo que yo tengo. Dítelo a ti mismo. Compartir lo que soy, compartir lo que tengo. Compartir lo que soy, compartir lo que tengo. Hola. O sea, cuando invitas a ese hermano que sabes que se come todo, le dices a tu esposa, cariño, no saques mi queso. No me hagas señas, Yael. Le dices a tu esposa, cariño, guarda el jamón de bellota que este se lo come todo. Y el vino sacamos el barato, el de 3 euros, y el de 15, guárdalo, cariño. Por eso Josué dice, ya no voy a tu casa. Ya. No, mira, compartir lo que soy, compartir lo que tengo. Y lo que he aprendido en mi vida es que más te conectas a esta revelación, más Dios te da. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque al final cuando uno entiende que nuestro Dios es el Dios de la plata y el oro, que nuestro Dios es el Todopoderoso, que nuestro Dios es el ser más rico y más poderoso de la tierra que hubo, hay y habrá, y que nosotros somos sus hijos. Mis hijos están diciendo, papá, voy a heredar tu casa, voy a heredar tu coche, voy a heredar tu empresa. Y digo, tranquilo, porque tú te lo tienes que ganar. Y yo entiendo que como padre bueno estaría haciendo polvo a mi hijo si le hago pensar que todo se puede obtener sin sacrificio. Les destruiría la vida. Por eso, cuando yo entiendo lo que Jesucristo hizo y entiendo que Él llegó hasta la cruz y que hoy en día cuando tomamos el pan y el vino, estamos sencillamente recordando algo tan poderoso como el compartir tu vida, lo que eres, lo que tienes.
desata poder. Tenemos que aprender a perseverar en el partimiento del pan. Da de lo que eres, da de lo que tienes, y Dios te dará más. Ahora, no lo hacemos porque Dios nos da más, porque no te olvides que Él es sabio y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Y por último, dice en las oraciones, me he dado cuenta que este tiempo somos una iglesia que nos cuesta orar. Y no me refiero a esta, me refiero a la iglesia global. Los domingos se llenan, pero sabes que yo voy a veces a iglesias grandes y veo el domingo está a reventar y es su gloria. Me gustaría verles en el tiempo de oración. Porque eso sí que me asombra. Porque llenar la iglesia es fácil. Un buen marketing, un pastor guapo, más guapo que yo, así delgadito, con pelo, afeitadito, o sea, todo lo que yo no soy. Pero la oración es la temperatura de una iglesia. Nuestra vida de oración es nuestra temperatura. Porque cuando yo he entendido que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades, me doy cuenta que mi lucha no está en lo que yo puedo hacer humanamente, sino que mi lucha está en mi vida de oración. Hay mujeres que su marido no está convertido, pero se pasan la vida, es que eres un burro, es que así no vales para nada, es que cállate y ora. Porque te lo estás cargando al pobre hombre, no quiere ir a la iglesia porque dice, si todos son como tú, no hombre, mejor no. Necesitamos orar más y reaccionar menos. ¿Me explico, iglesia? Nuestra vida de oración. Mira, Jesús siendo Dios se apartaba, y lo puedes ver en los evangelios, continuamente se apartaba para orar, para conectar con el Padre. Iglesia, tenemos que activar nuestra vida de oración. Pero es por ti. Todavía estoy hablando de la perspectiva interna, ahora vamos a ir a la externa. Es por ti. Luchas, ora. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? Ora. Yo ayer no me podía dormir, estaba en mi cabeza. Menos mal que estaba solo hoy en la cama. Hoy ya él no la dejó dormir tampoco, y me muevo y me levanto y bebo agua y salgo y otra vez a la cama y me vuelvo a levantar, me siento en la cama, pienso, paseo. Y hoy me dijo, hoy quiero dormir. Pero me pasó lo mismo. Y Dios, ayer preparándome el mensaje que me habló en parte sobre esto, a las 4 de la mañana me dijo, ¿y cuándo vas a orar? Porque pronto va a amanecer. Y me puse a orar y ¿sabes qué? Me dormí. ¿Quieres dormir bien? Ora. La oración llena nuestro corazón y nuestra mente de paz, porque nos conecta a un Dios poderoso, a un Dios que va más allá de lo que tú y yo podemos hacer. Y por eso entré en paz, porque conecté con mi Dios. ¿Me sigues? Hemos hablado un poquito de nuestra perspectiva interna, de cómo convertirnos mejores administradores de lo que Dios quiere darme y de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Pero debemos entender también que no estamos solos, pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una iglesia. Y esto es algo muy poderoso y es algo que precisamente Jesús se encargó de dejar bien establecido antes de marcharse. Porque un cristiano solo, hermanos, es un cristiano perdido. Un cristiano que no se congrega es un cristiano que corre peligro. Por eso venimos a este lugar, a compartir juntos nuestra fe. Por eso cuando tú salgas de este lugar, tú tienes que llamar a aquel que faltó hoy y decirle, ¿por qué no viniste? No le juzgues ni le mates, ¿vale? Pero sí anímale.
Sí, preocúpate. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, este tiempo en el que vemos que este mundo se va complicando cada vez más, donde muchos dicen, ya es tiempo de una guerra. Hace muchos años que no hay. Hay gente que dice que esta sí que es la buena. La gente habla mucho y está bien. No sabemos bien lo que va a pasar. Lo que sí podemos todos percibir es que este mundo cada vez está más loco. Y no hay que ser muy inteligente para eso. Es tan sencillo como que saber que todo lo que estamos aportando, quizás en 20, 30 años no va a haber ni seguridad social y no va a haber pensiones y no va a haber muchas cosas que hoy se disfrutan. ¿Y sabes por qué? Porque este mundo va de mal en peor, Fabio, ya hasta el apocalíptico. No, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Lo que quiero decir con esto no es que te vayas esta mañana hundido, va a salir toda la iglesia así, sino que realmente entendamos qué estamos haciendo aquí. Pues yo tengo un empleo y muy bien, pero aparte de tu empleo, ¿tú sabes lo que estás haciendo aquí? Bueno, pues me he casado y tengo un hijo, pero aparte de eso, ¿tú sabes qué estás haciendo aquí? No, pues yo ofrendo, yo diezmo. No, pero aparte de diezmar y ofrendar, ¿tú sabes lo que estás haciendo aquí? Porque la palabra de Dios nos habla sobre la importancia de extender el reino. El ir y hacer discípulos. Y esto es la perspectiva externa de los administradores. Porque el hecho de que tú trabajes y tengas el fruto de tu trabajo que se llama salario, si tú todo lo metes al banco, 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 pues llegará un día que tienes mucho dinero, pero si no has pagado el alquiler, si no has comido por no gastar, si no has ido un día al cine, si no has... ¿De qué sirve todo eso? Dime. Dilo más alto. No sirve de nada. Por eso entender que yo me cuido en mi interior, que yo veo una perspectiva y cambio mi perspectiva interior de cómo soy como administrador, siempre es para impulsar algo hacia afuera, para traer vida hacia afuera, para poder hacer que el reino de Dios se cumpla y se extienda y se active fuera. ¿Me explico lo que quiero decir, iglesia? Por eso es importante la perspectiva que vamos a ver ahora. Y me queda un ratito todavía. Dice Hechos, capítulo 6, versículo 1. Sígueme ahí, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones. Vaya hombre, había criticones también en aquella época. Ya estamos. De los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirla a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, versículo 5, a toda multitud y eligieron. Y ahí están los que eligieron. Pero vamos a volver a subir hacia arriba. Mira, el crecimiento requiere cambios. ¿Te lo puedes decir, por favor? Porque sí. ¿Te acuerdas aquel primer apartamento que tuviste cuando te casaste? Señor, todo trauma sale en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo también perfectamente. Vivíamos en un bloque donde estaban los drogadictos, los matones, los asesinos y todo lo que te puedas imaginar. Y entrábamos en ese lugar y ibas pasando por las escaleras y en un sitio se iba a cuchillos. ¿Qué estarán haciendo? El otro subía. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Digo, madre mía, sube, sube. Y yo empujaba ya, vamos, vamos, vamos. Y entrábamos en nuestra casa, cerrábamos. Más o menos así. Mentira, no teníamos dinero, era una llave.
Y cuando estábamos tranquilos en nuestro salón, no había sofá. ¿Te acuerdas, Yael? Nuestro sofá era un colchón. Era un colchón, nuestro sofá. Y nos sentábamos en nuestro sofá y veíamos una tele. Y teníamos una película. Recuerdo que ya veía la película y le sacaba todos los fallos. ¿Te acuerdas? ¿Has visto, cariño, en esta? Me la conocía de memoria. Podía decir todos, vamos, que si hacen la película me podrían haber cogido como actor. Me conocía todos los papeles. Y esa fue nuestra vida, nuestro inicio. Recuerdo un día estábamos en la cama durmiendo y los vecinos, pues ya sabes, empezaron. Vosotros me entendéis. Lo digo por si hay algún menor para que no o sea, no menores de 18. Bueno, de repente soy ¡bah! Y yo estábamos en la cama escuchando. No escuchando, sino es que se oía todo. Las paredes eran de cartón. Y empezaron a discutir. ¿Y por qué? Es que eres tú, es que no sé qué, ¿y por qué saltas? ¿Y por qué? Digo, Dios mío de mi vida. Pasaron de la A a la Z en 0 segundos. Y bueno, eso es una pequeña anécdota para decirte que el entorno en el que vivíamos era muy hostil. Y estoy hablando. Un día vinimos a España de vacaciones y cuando volvimos habían robado en todas las casas menos en la nuestra. Normal, sabían que teníamos un colchón. Ahí vamos a entrar y es pérdida de tiempo. ¿Te acuerdas de ese día, cariño? El crecimiento requiere cambios y voy, porque ahí empieza la historia, pero gracias a Dios empezamos a tener no un sofá, nos regalaron una rinconera así de madera más dura. Y ese era nuestro, o sea, de cuando tú te sientas y empiezas a mover el traserito de un lado para otro, ya no sabes ni. O sea, horrible. Y después de eso alguien nos regaló un sofá. Y después de eso sofá alguien nos regaló una mesa. Y gracias a Dios fuimos creciendo poco a poco. Hasta que llegó el día en que Dios nos permitió salir de una cárcel a ir a un centro de rehabilitación. Fuimos a otro lugar, a vivir a otro pueblo, y recuerdo que las cosas que teníamos en nuestro pisito, en nuestro primer pisito, no nos valían para el siguiente. Y ahí compramos ciertas cosas y cuando nos mudamos a España nos pasaba lo mismo, porque el crecimiento requiere cambios. Cuando nuestros hijos crecen y tú sigues intentando meterle la ropa de 3 años, es que tu hijo tiene 10 ya. O sea, tienes que comprar un pantalón más grande. Y tú le dices, son skinny, hijo. Una cosa es skinny, otra es machacar al pobre. Viene el niño así a la iglesia. Es necesario. ¿Y sabes lo que le ocurre a las personas que no entienden que crecimiento requiere cambios? Quedan obsoletas. Terminan perdiendo el tren. Dejan de ser útiles. Y nadie queremos eso, ¿verdad? Por eso es tan importante entender lo que Dios quiere de nosotros. Y estar dispuestos a cambiar. Yo soy como mi madre en esto. Nos gusta cambiar las cosas de sitio. Que sí, mamá. Ese demonio lo he sacado de ti. Pero de repente llega ya un día y los sofás están así. ¿Qué hiciste? Pues me aburría hoy. Ayer no tenía nada que hacer, me fui a limpiar los coches. De tanto brillo les estoy sacando el color. Soy así. Pero necesitamos ser moldeables en esta transición. Necesitamos movernos. Necesitamos saber que lo que nos funcionó el año pasado, a lo mejor hoy ya no nos vale.
Necesitamos saber que aquello que empezamos hoy ya no sirve. Necesitamos saber que en el entorno familiar yo no puedo seguir dándole azotes a mis hijos en el culete como hacía cuando eran chiquititos, se portaban mal y eran desobedientes. Ven aquí, niño, pim, pim. No, porque el misa, si me devuelve una, me tumba al suelo. Ya vamos creciendo y las cosas van cambiando. Ahora cuando me siento con él no es para leerle una historia. Eras una vez, Jacob, que no, porque me dice, papá, cállate, ya me sé la historia. Y vamos cambiando, ahora hablo de él y estoy en una etapa con él diferente. Ya no hablamos de una bici nueva, ni hablamos de un monopatín, ahora hablamos de mujeres. No sé hacer eso, estoy aprendiendo. ¿Cómo le hablo a mi hijo de esto? Necesitamos estar listos a cambios, iglesia. Y esto nos ayuda a ser mejores administradores en lo que está por venir. No te quedes en lo antiguo. No te quedes en lo antiguo. Amén. Seguimos. Dice ahí en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud, hemos leído. Los discípulos les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que está dando a entender este versículo es que cada uno tenía una labor en el crecimiento de la iglesia. Algunos enseñaban, otros barrían, otros limpiaban mesas, otros visitaban enfermos, otros... Y esto es el cuerpo. Yo no le puedo decir a mi dedo, por mucho que quiera que piense, ponte a pensar. Que te pongas a pensar. ¡Piensa! No, porque él tiene una utilidad que Dios ya le ha dado y para eso sirve y ya. ¿Me explico? Y esto es importante porque Dios nos está llevando a un tiempo en el que debemos entender que todos los que estamos aquí tenemos dones. Todos. Todos. Dios ha puesto habilidades en nosotros. Todos. Todos. Y es necesario entender cuál es tu labor, cuál es tu don y empieces a ejercerlo. Y fíjate, si seguimos un poquito más adelante en el versículo 3 dice, buscad hermanos de entre vosotros 7 varones y nos da una lista. Para mí es la lista suficiente para que tú y yo activemos nuestra vida en una acción o en un servicio o administrar algo de lo que Dios nos está dando. Mira, dice buen testimonio. Y esto es un punto difícil, ¿eh? A mí me cuesta. Y muchas veces me digo a mí mismo, ¿cómo puedo enseñar sobre la paciencia si soy un impaciente? ¿Verdad? ¿Cómo puedo enseñar a alguien a ser flexible si yo no soy flexible? Y no me estoy refiriendo a gimnasia, me estoy refiriendo a actitud. ¿Cómo puedo yo enseñar a una persona que ame si yo no sé amar? ¿Cómo puedo enseñar a una persona que sirva si yo no sirvo? ¿Me explico lo que quiero decir? El verdadero poder de la enseñanza se encuentra en el ejemplo y no tanto en la palabra. No me refiero a la palabra de Dios, me refiero a nuestras palabras. Porque hay personas que dicen, haz esto, haz lo otro, y se les da muy bien mandar, pero cuando se trata de ejercerse a sí mismo, te das cuenta que saben decir sirve, pero él no sirve para nada. ¿Me explico? Y por eso en este versículo nos está hablando sobre la importancia de tener un buen testimonio, porque el testimonio es nuestra mejor predicación. Ahora, todos los que estamos aquí, todos, incluido yo, o el primero yo, estamos en un proceso. Y hay cosas en nuestra vida que todavía no funcionan del todo bien, ¿verdad? Suéltalo. Y en este proceso en el que estamos aprendiendo a tener un buen testimonio.
a predicar con nuestro ejemplo. ¿Me sigues? Padres que estáis aquí, no le puedes enseñar a tu hijo a que no robe si tú estás robando. No puedes. Tú tienes que dejar de robar para que tu hijo no robe. Y tú eres responsable de que tu hijo será mañana. Ahí lo dejo. El siguiente que vemos en la lista, llenos del Espíritu Santo. Y me encanta esta parte porque una vez más nos conecta a nuestra vida de oración. Yo me doy cuenta en mi propia vida que cuando estoy lleno de Dios, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, no me cuesta servirle, lo hago con gozo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, puedo hacer cosas que en momentos en mi vida no me apetecen hacer. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, me doy cuenta que no me cuesta pedir perdón. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo me doy cuenta que me da igual hacer lo que nadie quiere hacer. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo me doy cuenta de que no es tan fácil que el diablo me atrape con un espíritu de somnolencia. De que me duermo, me acoplo, me vuelvo sencillamente inútil. Para que no suene tan feo, pero es lo mismo, inútil. Es inútil. ¿Okay? Y fíjate lo que dice también aquí. Sabiduría. Sabiduría. Sabemos que nuestra sabiduría no tiene tanto que ver con lo que yo sé. Nuestra sabiduría viene de lo que Él es y de lo que Él me enseña y de lo que Él me da. Por eso la palabra de Dios dice que con esta generación, contigo y conmigo, Dios quiere avergonzar a los sabios. Y si no entiendes bien lo que quiere decir eso, te lo voy a explicar un poquito más. Esta humanidad, esta generación, a mí me gusta mucho escuchar la radio y continuamente la gente que está en la radio hablando son personas que han hecho estudios, que tienen idiomas, todas esas personas, y cuando les oyes hablar de sí mismo, se consideran que ellos están a un nivel superior que todos nosotros que somos él. Y en el fondo dices, pobrecitos, porque cuando nos encontremos con Dios, ahí no va a servir de nada que estudiaste, ahí no va a servir de nada cuánto dinero tuviste, ahí no va a servir de nada cuántos idiomas sabías. A Dios no le importa eso, lo que Dios ve es nuestro corazón. Y no estoy animando a los jóvenes a que no estudien. Estudia, vago. Lo que quiero decir es que la sabiduría, donde vamos a encontrar sabiduría realmente, es cuando estamos conectados a Dios. Cuando sabemos lo que Dios quiere, porque cuando sabemos lo que Dios quiere, mira, a veces nos asusta lo que viene porque decimos, ¿y esto cuánto cuesta? No lo podemos permitir. Pero la sabiduría que viene de lo alto me dice que cuando Dios te envía, Dios prospera. Esa sabiduría es de lo alto. La sabiduría de lo alto nos dice que aunque tú no hayas estudiado nada por las circunstancias que te tocó vivir en la vida, la realidad es que Dios te quiere usar para salvar a sabios, entendidos. ¿Me explico? Por eso tenemos que buscar la sabiduría que viene del corazón de Dios. Y fíjate lo que dice esa lista también. A quienes encarguemos porque a veces con la palabra trabajo, a algunos les tiembla el cuerpo. Di trabajo. A ver otra vez. El trabajo es bueno, hermanos. Es una bendición trabajar. Bueno. Pasa, Adriana, dímelo con más gozo. Amén, amén, amén. Trabajar es salud. Y uno dice, ¿y por qué me duele la espalda tanto? El trabajo es lo que ejecuta lo que hay en el corazón de Dios.
Mira, a mí me encantaría poderle decir, Señor, danos un lugar más grande para todos los que vienen y hacer así. 3.000 metros. Aleluya. ¿O no te gustaría? Pues así no viene. Toca trabajar. ¿Sabes? ¿A cuánto nos gustaría decir, Señor, provee 1 millón de euros para construir, que caiga aquí ahora, en una maleta? Wow. Ya está, ahí. Pero no, hay que levantarse todos los días a trabajar y diezmar. ¿A cuánto nos gustaría? Ya paro, ya habéis entendido, yo creo. Trabajar, hermanos, trabajar. Dios nos pide trabajar. ¿Podría haberlo hecho sin que tuviésemos que trabajar? Sí. Pero Dios nos dio habilidades para trabajar, nos dio salud para trabajar. ¿Y sabes qué? Yo pondría a todos los siervos del Señor y las siervas de Jehová a trabajar un tiempo en lo secular. Si yo tuviese una escuela de formación de ministerios, pasarían 5 años al menos trabajando en lo secular. Y te voy a decir por qué. Porque tener un jefe injusto que te machaca forja tu carácter. Porque aunque te duela la cabeza hoy y tengas tos, hay que ir a trabajar a las 6 de la mañana. Y eso forja tu carácter. Porque cuando te sientes cansado y tienes que seguir trabajando, aprendes a perseverar. Y eso forja tu carácter. Porque si eres un loco que no sabes tener cuidado al beneficio de tu trabajo y te lo gastas todo y no tienes nada, eso forja tu carácter. ¿Me explico lo que quiero decir, iglesia? Da gracias a Dios por lo que tienes, por tu trabajo. Eso primero. Y segundo, en la iglesia, lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que meter las manos al arado. Tenemos que dedicarle tiempo a la masa. A la masa. ¿Me explico? Y Dios quiere administradores así. Que sepan que las cosas no vienen sencillamente porque oro. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y voy a terminar en esta mañana con este texto en Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Que el don no es para mí? No. El don es para que lo des. Por eso roza el pecado cuando Dios te da un don y no lo pones al servicio de los demás. Ojo, cuidado. Roza el pecado cuando no pones tu don a servicio de los demás. No lo estás administrando. Y mira lo que dice ese texto también. Dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo hacemos prosperar y cómo damos nuestro don. Cada uno de nosotros somos responsables. Por eso Dios te está pidiendo en este tiempo que de lo que Él te ha dado des.
entiende algo. Dios da al que cuando uno tiene poco, lo sabe invertir. Pero aquel que Dios le dio un poco y aún eso no supo invertir, hasta eso le fue quitado. ¿Os acordáis de esa parábola? Así que ojo, vamos a ponernos en pie. ¿Me puedes ayudar?